Mari Pulamien, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida a Mulay Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 27 de febrero, ya estamos a mitad de semana, así que vamos a comenzar con mucha información, muchas novedades, aquí en el informativo de Walkington TV. Esta semana terminó el circuito de firmas del convenio marco de colaboración entre la Universidad Nacional del Comahue y la Fundación Intecnus, Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud. El convenio permitirá, entre otras posibilidades, combinar la formación de recursos humanos de ambas instituciones, como el caso de las carreras de enfermería o medicina, que podrían desarrollarse en especialidades de medicina nuclear. Se trata de un convenio marco, es decir, un convenio que abre la posibilidad de interacciones y de proyectos conjuntos. Los proyectos después tienen que ser formulados específicamente y eso se traducirá en convenios específicos. Pero este convenio marco lo que tiene como objetivo es fomentar la interacción entre las dos instituciones en cuestiones de investigación, en cuestiones de cooperación interinstitucional, en formación de recursos humanos y en otras temáticas que puedan aparecer en el trabajo conjunto. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, en principio este convenio marco fue aprobado por nuestro Consejo Superior en diciembre del año pasado. Aquí ahora estamos terminando con el circuito de firmas, firma el rector y el responsable institucional de Intecnus, así que las versiones van y vienen, ya cuentan con las dos firmas y se va a empezar a trabajar en breve en la búsqueda de la agenda común que más concreta, que vaya a traducirse en convenios específicos. En particular nosotros ya estamos teniendo algún grado de cooperación a través de nuestro departamento de estadística y el análisis de datos que surgen del funcionamiento de Intecnus, y por otro lado estamos empezando a trabajar en la idea de que nuestros estudiantes de enfermería puedan capacitarse en cuestiones relativas con la medicina nuclear, que es bastante compleja y que requiere formación de recursos humanos bastante específica. Entonces son ideas de trabajo que vamos a empezar a ver cómo se ponen en papel ahora y cómo se ejecutan. ¿Hay algún tiempo que se estime para comenzar a poner en funcionamiento este acuerdo? Nosotros visitamos Intecnus, fuimos a llevar el texto del convenio y nos mostraron todas las instalaciones y empezamos a hablar de esta agenda. Durante este cuatrimestre que empieza ahora, vamos a empezar a trabajar sobre líneas concretas de trabajo, a empezar a ver efectivamente qué prioridades tiene cada institución y cómo podemos empezar a ejecutarlas, porque si se trata de formación de recursos humanos de grado, hay que ver en qué cátedras, hay que ver cómo se puede llevar adelante esto de la capacitación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes o formación específica. Con respecto a los proyectos de investigación o de análisis de datos que se están llevando adelante, cómo también se traduce eso en un acuerdo programático. Así que no tenemos plazos muy cortos, pero sí nos gustaría que durante el transcurso de este año ya tengamos líneas de trabajo debidamente coordinadas. Alonso, ¿la sede de la Universidad del Comahue va a ser Bariloche o se está pensando en otro lugar? Otra de las facultades de la Universidad del Comahue que puede tener interacción o podría tener intereses en común es la Facultad de Ciencias Médicas, que está en Cipolletti, pero la base, el convenio firmado es marco, quiere decir que después sobre esta base cualquiera de las otras facultades de la universidad puede firmar un convenio específico y ahí se verá cómo son las condiciones en cada caso. Para nuestras actividades, sí, el CRUB va a ser la base sobre la que firmar el convenio, porque los convenios específicos ya los firman después los decanos de cada unidad académica que quiere realizar tareas o actividades con la otra institución.
Tenemos más información para compartir con ustedes el día de hoy, este miércoles 27. Organizaciones sociales se concentraron en el edificio de desarrollo social de la provincia, aquí en nuestra localidad, para entregar un petitorio con varios reclamos. La jornada fue en coincidencia con una movilización mayor en la ciudad de Viedma. Los referentes locales de la CETEP y CCC señalaron que una de las principales demandas es la declaración de emergencia alimentaria en la provincia de Río Negro. Sí, nosotros hoy estamos acá concentrando. Dentro de un momento nos vamos a hacer presente adentro para presentar un petitorio y poder hablar con quien esté a cargo del ministerio. Nuestra presencia hoy acá es poder decirle a lo del ministerio y a toda la gente la necesidad que hay en distintos merenderos, la pobreza que está habiendo hoy en los sectores altos, nuestra gran preocupación por no quererse tratar la ley de emergencia alimentaria tanto a nivel nacional como local y provincial. Tenemos compañeros en Viedma hoy haciendo una gran movilización también con una toma del ministerio. El día 27 nosotros nos movilizamos en todo el país, donde se estuvo una charla con gente del ministerio que supuestamente el día 13 lo iba a atender el encargado del ministerio, y el día anterior suspendió la charla que tenía con las organizaciones sociales, con todos los que estaban ahí involucrados en esa movilización. Entonces creo que no están tomando el pelo, creo que no están tomando en serio la necesidad de la gente, y por eso mismo hoy, en apoyo a esa concentración, hoy estamos acá. Como también están en Fisque Menuco, los compañeros también movilizando las 3 localidades más grandes de la provincia, pidiendo y exigiendo que se declare y que se trate la emergencia alimentaria en la provincia. Pidiendo también un kit escolar para nuestros pibes, que muchas veces las familias no tienen para comer, mucho menos van a tener para comprar los útiles a los pibes, con todo lo que eso implica, ¿no? De que los pibes no van a poder asistir a clase al menos los primeros días hasta que no tengan sus útiles. También estamos pidiendo la ampliación del plan calor para todo el año. Sabemos que hoy todos nuestros jubilados, pensionados y gente que está desocupada en el Alto no tiene para comer, mucho menos va a tener para calefaccionarse. Entonces toda esa necesidad nosotros queremos que el Estado la visibilice y que la vea, que vea la necesidad de la gente. La gente la está pasando muy mal, la gente del Alto está pasando necesidades atroces en la cual el Estado no se quiere hacer cargo. También estamos pidiendo ayuda para nuestras cooperativas de trabajo. Nosotros sabemos que la solución de toda esta problemática, la solución del hambre, la solución de que las personas no puedan llegar a fin de mes, se soluciona con trabajo genuino. Como trabajo genuino no hay, nosotros organizamos a nuestros compañeros en cooperativa, en distintas unidades productivas, para generar fuente de trabajo para ellos, y necesitamos que el Estado apoye a estas cooperativas para que nuestros compañeros puedan tener un trabajo digno, que es la única solución a toda esta problemática. Lo que son los merenderos, lo que son la asistencia a nuestros compañeros es solamente un paliativo que nosotros estamos pidiendo para nuestros compañeros, pero la verdadera solución acá es un trabajo genuino para todos nuestros compañeros y compañeras de la economía popular y todos aquellos que están trabajando hoy en los merenderos y en distintas unidades productivas y cooperativas de trabajo. Ahí pasaban las palabras de José Wenchuan de la CETEP de Río Negro. El Tribunal Electoral falló en contra de la candidatura de Beretilnec. El fallo fue unánime y Juntos Somos Río Negro apelará. El cuerpo electoral consideró que la fórmula es una unidad, que el gobernador ya fue reelecto, pues fue vicegobernador y luego titular del Poder Ejecutivo. Su análisis de mandatos comprende ambos cargos. El legislador Leandro Lescano señaló que oficialismo apelará ese fallo en el Superior Tribunal de Justicia con el propósito de la reposición judicial del mandatario en su postulación, que el cuerpo electoral inhabilitó al hacer lugar a las impugnaciones del Frente para la Victoria y también de Cambiemos. Una decisión del tribunal que era una de las 2 alternativas que había, o que la acepte o que no la acepte, así que si me decís que era esperado, hubiera preferido que no sea esta la decisión, pero era una de las 2 posibilidades, así que podía darse. Así que bueno, ahora siguiendo los pasos judiciales
que ha planteado el Frente para la Victoria en cuanto a llevar esta discusión a la justicia, así que nosotros ahora vamos a apelar ante el Superior Tribunal de Justicia, y será el Superior Tribunal de Justicia que en términos muy breves va a tener que resolver la legitimidad o no de la candidatura, la juridicidad, y nosotros estamos planteando que sí corresponde, que el sustento técnico jurídico fue expresado en las presentaciones que hemos hecho, cuando contestamos, ha sido explicado públicamente en numerosas oportunidades, en los términos más sencillos posibles, para poder llegar a los vecinos que puedan entender qué situación se está dando. Y bueno, esperaremos a ver cómo resuelve el Superior Tribunal. Confiamos plenamente en que se va a revertir, porque creemos que la resolución del tribunal tiene varios errores o fundamentos erróneos de lo técnico y lo jurídico que hacen a que lleve a tomar esa decisión. Entonces creemos que va a ser revertido sin ningún inconveniente. Bueno, ustedes lo analizan como una estrategia, digamos, del Frente para la Victoria o del arco opositor para correrlo justamente a Alberto, teniendo en cuenta su posicionamiento ahora o intención de voto en las elecciones. Bueno, sin dudas tiene que ver, sabiendo que hoy Alberto tiene un apoyo mayoritario dentro de la provincia. Si así no fuera, capaz que no estarían tan preocupados en que sea el candidato. Bueno, evidentemente esa preocupación está, pero sería cuestión de preguntarle al Frente para la Victoria o ver las encuestas para ver qué es lo que están diciendo. Nosotros nos respetamos la decisión y tendrá que ser respetada nuestra postura y nuestra ampliación y nuestra fundamentación en el Superior Tribunal de Justicia. Leandro, hay por ahí gente que no termina de entender muy bien. A veces el Frente para la Victoria da sus argumentos de por qué no. Desde Juntos Somos Río Negro, ¿por qué sí Alberto puede participar en las elecciones, ¿no? Para tratar un poco de dilucidar un poco mejor. Bueno, en términos sencillos, Alberto fue electo gobernador una sola vez, fue en el 2015, entonces por ese camino no hay ninguna duda que puede ser reelecto. En la situación anterior, él tuvo que asumir el cargo de gobernador a partir de la cefalía que se produjo en la gobernación por la muerte de Carlos Soria. Entonces, y la otra cuestión que plantea el artículo 175, que habla de una reciprocidad entre gobernador y vicegobernador, no se da porque las personas que fueron gobernador y vice fueron distintas, entonces no se da esa reciprocidad. Entonces, en términos muy sencillos, o lo más sencillo posible, es por eso que no hay ninguna duda que Alberto puede ser el candidato. Nosotros vimos, o la sociedad ha visto que hay un fiscal que ha dictaminado favorablemente, o sea, hay una de las patas de la justicia que ha interpretado que hay que avalar el posicionamiento que nosotros estamos dando. O sea, parece que tan loco no es. Hay otra pata de la justicia que tiene que ver con el Tribunal Electoral, que hoy ayer resolvió que los argumentos nuestros no eran suficientes, así que los ampliaremos, lo apelaremos y, como les dije, va a ser el Superior Tribunal que diga si esta circunstancia que nosotros decimos que Alberto fue electo una sola vez es así o no es así. Bueno, Leandro, entonces estaremos atentos a lo que pueda resolver, ¿no?, el Superior Tribunal. Creería, no sé exactamente los tiempos, pero me parece que para el viernes que viene nosotros tenemos 48 horas para presentar la apelación y creo que el Superior Tribunal tiene 5 días, así que para el viernes de la semana que viene esta situación debe estar resuelta. Y aparte los tiempos se presenta el miércoles, es la oficialización de la boleta, o sea, hay algunas circunstancias que bueno, hay que ir resolviendo. Pasamos a una información en el ámbito nacional. Este martes se realizó en Buenos Aires una marcha multitudinaria en contra de las medidas de austeridad de Mauricio Macri, contra el tarifazo y contra el hambre. Las medidas de austeridad responden al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para eliminar el déficit fiscal primario de Argentina hasta finales del año 2019. Compartimos el informe de Hispan TV. Buenos Aires, la capital argentina, se convirtió este martes en escenario de una marcha multitudinaria en contra de las medidas de austeridad del presidente Mauricio Macri, especialmente por el aumento de las tarifas públicas.
Los que vivimos en la basura. Gracias, Macri. Gracias, Gobierno Nacional. La Secretaría de Energía ha confirmado que en 2019 habrá una subida del 55% en la tarifa de luz y 35% en el gas, además de otros aumentos como la de un 40% en el transporte público. Manifestaciones similares tuvieron lugar en otras ciudades del país. Para que se reformule la ley energética en nuestro país y el Estado recupere un rol rector en la producción, en la distribución y en la fijación de tarifas que tienen que estar para garantizar el derecho humano del pueblo a la energía y al agua, y no para garantizar la riqueza que se llevan al exterior las empresas transnacionales. Las movilizaciones antigubernamentales se realizan con frecuencia en Argentina. Los sindicatos luchan por aumentos salariales en línea con el rápido aumento de los precios al consumidor. La inflación a fines del año pasado superó 47%, la cifra más alta en los últimos 27 años. Las medidas de austeridad responden al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para eliminar el déficit fiscal primario de Argentina hasta finales de 2019. Buenos días. Se espera que Macri, cuya popularidad sigue en caída por estos ajustes, se postule para un segundo mandato en las elecciones generales de octubre, cuando podría enfrentar un gran desafío por parte de su predecesora, Cristina Fernández, una de las favoritas de la oposición izquierdista de Argentina. Rocío Hurtado con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Ahí pasaba el informe que nos envía Hispan TV. Les agradecemos mucho a los colegas, ya que siempre están a disposición nuestro. Ahora vamos a una breve pausa aquí en el informativo y quédese allí que continuamos con más información. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Tenemos más información para compartir con ustedes.
El gobierno de Río Negro pagará el 7% de aumento un mes antes de lo acordado. El pago de este 7% de aumento previsto para el mes de abril se pagará con los sueldos de marzo y el 5% correspondiente al mes de junio con los sueldos de mayo. Así se confirmó hoy en la reunión realizada con representantes de ATE y UPCN. Además, se ratificó que el pase a planta de unos 3.000 contratados de la Administración Pública rionegrina, incluyendo también a quienes tengan contrato firmado antes del 28 de febrero del 2019. Bueno, lo importante es que una vez más hemos podido avanzar en cuestiones que veníamos conversando informalmente y que finalmente hoy se han plasmado en varios ítems que son verdaderamente importantes. En un principio, el adelantamiento de los tramos que se habían acordado para ser pagados en abril y junio van a ser pagados en marzo y en mayo. En este sentido, contemplando la situación inflacionaria que de alguna manera está un poco más allá de lo previsto en una primera instancia. También hemos conversado profundamente con otras temáticas de fondo, como las que tienen que ver con el pase a planta, y hemos comprometido ya la elevación de la ley respectiva a la legislatura para que en la sesión, que creo que va a ser finalmente el 11 de marzo, se pueda tratar esto como para que comience el proceso, para que todos aquellos que estén en condiciones de hacerlo puedan hacer todos los exámenes y demás para poder integrar, digamos, la planta permanente del Estado. Esto diría como temas centrales. Después ha habido otros temas en relación a indumentaria también, que se dio un refuerzo muy importante, prácticamente un 100%. Sí, algunos otros temas que si bien no se resolvieron en esta reunión, sí se plantearon para seguir discutiéndolo, y esto forma parte del diálogo permanente que venimos manteniendo con los gremios. Estamos trabajando hace ya un tiempo en un nuevo decreto que fija adicionales para aquellos puestos de responsabilidad en la función pública. Presentamos una propuesta que ahora estamos esperando una devolución de parte de los gremios y que entendemos que es muy importante para lograr una adecuada estructura en los distintos estamentos del Estado y producir incentivos en la carrera administrativa, que es algo en lo que también venimos trabajando, que obviamente no hemos tenido anuncios concretos en esta reunión, pero sí son avances importantes en este diálogo que mantenemos con los gremios. Que hemos logrado adelantar el acuerdo salarial que habíamos firmado en el mes de diciembre del año pasado. Concretamente, el 7% de aumento que estaba pendiente de otorgar con los haberes del mes de abril va a ser adelantado al mes de marzo, y el 5% restante, cuya proyección era liquidar con haberes de junio, se lo va a hacer en mayo, con reapertura, esto es importante, del debate salarial el próximo 20 de mayo. Esto nos coloca a los empleados públicos rionegrinos de vuelta, de alguna manera, equiparando el proceso inflacionario durante los primeros 5 meses del año. El candidato a legislador por el Frente para la Victoria, Ramón Choconi, se refirió al fallo del Tribunal Electoral Provincial que en primera instancia frenó la candidatura a gobernador de Alberto Beretilnec. Primero nos alegra que un tribunal haya tenido en cuenta la Constitución provincial. Me parece que esto es lo importante. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer momento. La Constitución provincial en el artículo 175 es muy clara. Digo, nadie puede ser elegido por más de 2 mandatos si no media un plazo de 4 años. Es decir, puede ser elegido y reelegido. Y acá tenemos un gobernador que estaba queriendo, después de 2 mandatos, ser reelecto, lo cual es claramente por encima de la Constitución. Creo que los rionegrinos y rionegrinas tenemos un pacto esencial, y ese pacto de nuestra existencia y nuestra convivencia es la Constitución. Digo, es un pésimo ejemplo que quien nos gobierna pretenda estar por encima de las leyes y de la Constitución, como estaba pasando con la voluntad de Beretilnec de ser candidato a gobernador. Así que la verdad es que nos alegra mucho. Digo, ¿cómo no nos va a alegrar que se respete la Constitución? Nos parece un gran paso. El mismo gobernador en octubre del año pasado dijo que no iba a ser candidato porque la Constitución no se lo permitía. Digo, esto lo dijo Beretilnec hace apenas 5 o 6 meses atrás. Digo, después, por intereses políticos y por no haber podido generar
una candidatura competitiva, se pone él a la cabeza de su proyecto político, digo, violando lo que él sabe que es la Constitución. A ver, y esto para que la gente lo entienda. Claramente nuestra Constitución, el artículo 175, no habla de gobernador o vice, habla de la fórmula, se debe interpretar la fórmula. Él durante 2 mandatos integró la fórmula de gobernador-vicegobernador. Eso es un bloque. Por eso es que si el gobernador por algún motivo deja de serlo, renunciamiento, muerte o como fuere, entonces asume el cargo el vicegobernador. Es un bloque. Gobernador o vice, no importa en qué lugar esté, si adelante, después, primero, segundo, primero gobernador, después vice, o vicegobernador, o gobernador, vice, no puede repetir mandato. Esto es muy claro. El bloque de la fórmula de gobernador y vicegobernador no puede estar más de 2 mandatos. ¿No? Si no, ocurriría que cambia el vicegobernador para la segunda vez y eternamente podría quedarse en el cargo. Esto es claro y tiene que ver con una mirada constitucional, que no se pueden eternizar en los cargos ningún funcionario, ¿no? Nosotros acá los concejales no podemos ser reelectos más de 2 periodos, por poner un ejemplo. Entonces nos parece que si la Constitución provincial es tan clara en decir esto, no entendemos por qué el gobernador pretende violar la Constitución y pretender permanecer en el cargo. Me parece que hay un fallo que es muy importante, que es del Tribunal Electoral de la provincia, que además, por unanimidad, los 3 integrantes le dicen al gobernador que no puede ser candidato. Debe esperar 4 años y si lo desea puede dentro de 4 años volver a ser candidato, pero no ahora. Ramón Choconi, candidato a legislador, señaló que el fallo se debió a la presentación que realizaron desde la oposición para impugnar la candidatura de Beretilnec. El fallo del TEP llega a una semana que se venza el plazo para presentar las boletas de los partidos, alianzas y frentes que competirán en las elecciones. Por ahora, el oficialismo no podrá incluir a Beretilnec en las elecciones del próximo 7 de abril. Sí, claro, el Frente para la Victoria presentó impugnación, pero también presentó Río, también presentó Cambiemos. Creo que todo el arco opositor entendemos que la Constitución es una y que la interpretación es una, es la que acabo de decir. No solamente fue el Frente para la Victoria, y además, evidentemente, el Tribunal Electoral nos está diciendo que tenemos razón, que la Constitución se debe respetar, y hoy que Beretilnec no puede ser candidato a gobernador. Bueno, Ramón, ¿cómo analiza, ¿no, el recorrido de este fallo? Porque esto es primera instancia, ¿no? Pueden apelar, puede seguir. ¿Esto qué creen que va a suceder? Por supuesto que puede apelar el gobernador y esto debería ir al Supremo Tribunal de Justicia. Yo creo que el Supremo Tribunal de Justicia, luego de una tan contundente fallo y tan clara explicación, no puede hacer otra cosa que respetar lo que dijo el tribunal. No sabemos qué va a pasar. También sabemos que tienen una denuncia penal pendiente porque el gobernador dijo públicamente que ya tenía garantizados los votos para ser aprobado, lo cual nos sorprende muy ingratamente que un gobernador haya dicho en una reunión junto con el presidente Macri y que haya salido a la prensa que tenía garantizados los votos. No se respeta la división de poderes, demuestra una influencia que no corresponde. Es muy grave. A la violación de la Constitución se suman estas violaciones. Por esto hay denuncias penales en contra del gobernador, así que esperemos que el Supremo Tribunal de Justicia esté a la altura e interprete lo que interpretamos todos los rionegrinos y rionegrinas, que la Constitución se debe respetar. Bueno, y por último, debería ser un fallo rápido el del Superior Tribunal, teniendo en cuenta que las elecciones están previstas para el 7 de abril. Sí, claro que sí, porque entiendo que después habría una instancia posterior todavía posible, que es a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ojalá que sí, creo que deben estar enterados. Creo que hubo alguno de los jueces que dijo que ellos se van a comprometer rápidamente a tomar una decisión, porque esto pone en vilo de alguna manera o en incertidumbre no a la clase política, a los rionegrinos y rionegrinas, que tenemos una fecha y que el 7 de abril queremos votar y elegir, ¿no?, a nuestros representantes. Así que ojalá este fallo sea rápido y dé por zanjada esta situación y podamos elegir, y bueno, ellos deberán ver quién encabeza la fórmula, que no debería ser Beretilnec. Como le comentábamos en el bloque anterior,
movimientos sociales solicitan la emergencia alimentaria en toda la provincia. Desde estas organizaciones explicaron que las necesidades de la familia siguen creciendo y aumentan las demandas en los merenderos. Sí, la verdad que estamos más allá de los límites, o sea, no tenemos los alimentos necesarios como para poder darle a los nenes lo esencial, que es una copa de leche. Y bueno, cuando venimos a reclamar, nos dicen que ellos ya tienen todo como arreglado, como que ya no nos quieren tratar como de mentirosos. La verdad que la falta de compromiso que tienen hacia nosotros, los barrios altos, nos marginan bastante, porque no sabemos ya qué recursos. Andamos en las calles pidiendo para poder darle a los nenes, y gracias a Dios tenemos la compañía de todas, de panaderías, o que nos brindan algo para poder poder llevar un poco mejor el merendero. Pero sí, se han sumado demasiados nenes y bueno, ya no sabemos la verdad cómo poder resolver esto, entonces por eso también vinimos para poder reclamar lo que en realidad nos corresponde y que ellos no quieren ver. Y bueno, también de los kits, como decía el compañero, hay muchos nenes que no van a poder comenzar el colegio, porque el SAI ya comienza y estamos sobre la fecha, y de la reunión esa que no nos atendieron, se atrasó todo esto. Entonces, bueno, decidimos venir y no nos vamos a ir hasta que tengamos una respuesta, porque la verdad que están jugando con nosotros. Bueno, ¿han pedido una reunión aquí en Desarrollo Social para ser atendidos? No, ahora vamos a entrar y vamos hasta que no nos atiendan, no nos vamos a ir. O sea, nuestra postura es esa, que nos reciban el petitorio y que nos den una palabra de decir, bueno, sí, vamos a ver qué hacemos o qué, una respuesta, necesitamos una respuesta. ¿Ha crecido el número de gente que asiste a los merenderos en este último tiempo? Sí, la verdad que sí. Empezamos con pocos nenes brindando la leche, la copa de leche, y ahora se superó un montón, la verdad que sí. Y no solo de niños, sino también de gente grande. Bueno, no sé si queda algo más para agregar. Sí, también quería decir por ahí, nosotros ahora vamos a entrar, vamos a pedir hablar con la encargada o encargado del ministerio, más para presentarle el petitorio que se ha firmado, se ha leído. Y como digo, esto más en apoyo a los compañeros que verdaderamente están en Viedma, que se quieren sentar con el que corta la torta, ¿no? Porque sabemos que los que manejan acá los ministerios de distintas localidades, por ahí muchos no tienen para influir, pero sí tienen para llamar por teléfono y decir que nosotros estamos acá también presionando para que el ministro atienda a las organizaciones sociales en Viedma y que verdaderamente se haga eco de esta necesidad de la gente. Como decía la compañera acá, cuando venía con un planteo, alguna necesidad, te dicen que ellos ya lo tienen solucionado y no es así. Este tiempo de campaña ellos solamente lo único que están haciendo es política y entregándole a los sectores que ellos creen que son necesarios. Muchos de esos sectores sí la están pasando mal, ¿sí? Pero hay que atender a todos, porque fueron votados por la gran mayoría de los ciudadanos de la provincia. Entonces digo, no tiene que haber discriminación. Nosotros como organizaciones sociales estamos trabajando en distintos sectores, tenemos trabajo, tenemos compañeros y lo invitamos a ver a cualquiera de los que se quiera acercar a nuestras unidades productivas, a nuestros merenderos, se pueden acercar y ver cómo verdaderamente estamos trabajando y cómo verdaderamente los pibes están cada vez llegando más a los merenderos. Así que nada, gracias por estar acá y por hacerse eco de esta necesidad y nada, acá humildemente tratamos de ser la voz de muchos de nuestros compañeros que hoy no tienen voz, que no pueden, que no se sienten escuchados, que no se sienten valorados, pero acá tiene un grupo de personas que está al frente y que está peleando por los derechos de todos. La alimentación saludable, la alimentación digna es un derecho de cada habitante y queremos que ese derecho se cumpla y que el gobierno escuche y no haga oídos sordos. Pasamos a una información de Gulumapu. Tiene que ver con que a casi ya un mes están haciendo una huelga de hambre 4 presos políticos mapuches.
Ellos exigen la revisión de su causa y poder recibir visitas y también poder hacer ceremonias espirituales. Uno de los dirigentes privados de su libertad es el lonco Facundo Jones Wala, quien se ha sumado a esta movilización, donde los reclusos se han tomado su módulo. Compartimos el informe de Hispan TV. A casi un mes de huelga de hambre, 4 presos políticos mapuche exigen, entre otras demandas, la revisión de su condena, recibir visitas y realizar ceremonias espirituales. Y ha sido imposible, han negado la visita. Consideramos que es una falta de respeto, que siguen atropellando nuestros derechos, así que llamamos al acompañamiento de los lamiones aquí, presos políticos mapuches, y así también a la sociedad en general a que tome conciencia de lo que aquí está sucediendo. Por otro lado, los familiares de los presos políticos mapuches acusan una serie de negativas por parte de Gendarmería. Nosotros hoy denunciamos públicamente a Gendarmería de Chile por las injusticias que se está cometiendo, por la discriminación que están haciendo al no querer dejarnos pasar a ver a nuestras autoridades. Otro de los dirigentes privados de libertad es Facundo Jones Wala, lonco mapuche argentino, quien se ha sumado a esta movilización, donde los reclusos se han tomado su módulo. Los comuneros tomaron la celda en reclamo al incumplimiento y la falta de respuesta por parte de la Gendarmería a la petición del protocolo de presos políticos mapuches y, entre otras cosas, visitas masivas, el derecho a realizar su ceremonia, que está garantizado en el convenio 169 de la OIT. Lo que ahora dijeron es que de Gendarmería de Santiago nomás se negó nomás la visita porque se tienen tomado adentro, pero no nos dieron nada más. El próximo 4 de marzo, los presos políticos mapuche apelarán a sus condenas, a objeto de salir en libertad en búsqueda de juicios justos, en los cuales impere el debido proceso, como en cualquier país que se precie de democrático y exista el Estado de Derecho. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco. Este lunes estuvo aquí en la localidad el gobernador de la provincia, Alberto Beretilnec, y pudo hacer un recorrido por el avance en construcción del gimnasio del CRUB, allí en la Universidad Nacional del Comahue, los cambios realizados sobre el proyecto original, como los destinados a la contención del suelo, implicaron una modificación de plazos de ejecución. Con estos cambios se espera que el gimnasio esté listo para su inauguración a fines del año 2020. Bueno, efectivamente el gobernador estuvo esta semana en Bariloche recorriendo varias de las obras que está llevando adelante la provincia. Una de esas es nuestro gimnasio, que bueno, visitamos el predio. Está en estado de todavía preparación del terreno, porque se trató de una enorme obra de nivelación y de movimiento de tierras y ripio y áridos, porque el lugar asignado tenía una pendiente importante. La idea es que, bueno, hubo algunos replanteos de la obra para aprovechar mejor el terreno, y eso que hubiera, bueno, que se siguiera con un cronograma de tareas que puede parecer atrasado, pero la verdad que se movieron cerca de 10.000 metros cúbicos de tierra que hubo que mover a otros lugares, ¿sí? Se hablaba de más de 1.000 camiones de transporte. A su vez, la obra, bueno, se supone que comenzaría a construirse los cimientos ya del gimnasio en marzo. Es decir, que se están terminando con los avances en la preparación del terreno. Y esto hace que, según los plazos de obra, una vez que empiece la construcción, estaría lista más o menos a fines de 2020. La provincia es la que financia esta obra, que empezó siendo más pequeña, terminó siendo un gimnasio de 2.000 metros cuadrados, con ese movimiento de tierra que decía yo antes, y que va a alcanzar un costo de 71 millones de pesos, con lo cual la provincia ha hecho una inversión muy importante aquí, y ese gimnasio no solo es del CRUB, sino que tiene que tener
un servicio comunitario, de estar disponible para otros niveles de la educación y para clubes y para vida social de la ciudad. Es decir, que tiene que cumplir un rol comunitario importante, y en ese sentido nosotros también valoramos mucho eso, y es un desafío para la universidad poder llevarlo adelante, porque lo vamos a tener que gestionar y administrar nosotros. Bueno, ¿esta visita del gobernador fue solicitada por la universidad o fue, digamos, el gobierno de la provincia que se acercó? No, la agenda del gobernador incluía visita para ver estado de avance de distintas obras, un colegio secundario, otras cuestiones, ¿no? El puente del Ñireco. Entonces él venía a Bariloche para visitar todas las obras, y en ese sentido nos invitaron también a participar de la recorrida de él, porque recordemos un poco, el gimnasio será del centro regional, será de la Universidad del Comahue, pero está en un terreno cedido por el municipio, en comodato, y pagado por la provincia de Río Negro con unos fondos específicos que ellos sabían, con que ellos contaban. Es decir, es una obra tripartita, podemos decir de alguna manera, pero quien está llevando adelante la obra es el gobierno de la provincia, y por ende son los que tienen que monitorear y revisar el estado de avance de las obras, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo sigue el trabajo en las obras para estos meses siguientes, teniendo en cuenta que nos falta mucho para el invierno? Sí, por lo que hablábamos con el responsable de la empresa que lleva adelante la obra, no se van a tomar la veda climática, como dicen, van a seguir avanzando, porque ahora se comienza con el alisamiento, el enrazamiento final del terreno, que le falta muy poco. Hay que hacer una importante obra de drenaje, porque hay pendiente por todos los lugares ahí. La pendiente que baja del barrio hace que haya que conducir el agua, que cuando llueva o cuando se nieve o se disuelva la nieve, se derrita la nieve, tiene que ser conducida para que, por un lado, no afecte al gimnasio y no afecte el terreno circundante, donde hay casas vecinas también. Eso llevó bastante tiempo también, y después, a partir de marzo, ya se empezaría con la construcción, que implicará los cimientos, luego las paredes, y así. Ahí pasaban las palabras de Marcelo Alonso, el decano de la Universidad Nacional del Comahue Bariloche. Vamos a una breve pausa y continuamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Fin de espacio publicitario.
Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, con más información para compartirles a todos ustedes, en este caso una información a nivel internacional. Casas militares de la India bombardearon territorio pakistaní. Casas militares indios violan el territorio de Pakistán y llevan a cabo una serie de bombardeos a medida que se disparan las tensiones entre los dos países. Las dos naciones se disputan la región de Cachemira desde su independencia en el año 1947 y se han enfrentado en 2 guerras a causa de ese territorio en el Himalaya. Compartimos el informe de Hispan TV. Aumentan las tensiones entre la India y Pakistán después de que aviones del ejército indio bombardearon posiciones de un grupo terrorista en el país vecino, en respuesta al atentado del 14 de febrero en la región de Cachemira, donde murieron 44 militares indios. En una operación liderada por la inteligencia en las primeras horas de este martes, la India golpeó el campo de entrenamiento más grande de Jaish-e-Mohammed en Balakot. El secretario de Asuntos Exteriores de la India alegó que una gran cantidad de terroristas han sido eliminados en este ataque. Su premier lo considera una venganza por los soldados asesinados en Cachemira. Quiero asegurar a los ciudadanos que el país está en buenas manos. Hoy es uno de esos momentos. Todos nos inclinamos y rendimos homenaje a los valientes corazones de la India. Rendimos homenaje con nuestras cabezas alzadas. Por su parte, Pakistán tachó el ataque de clara violación de la llamada línea de control, la frontera que divide a los dos países en la región de Cachemira. Ellos han llevado a cabo una agresión contra Pakistán. Esto es una violación de la línea de control y considero que es solo eso, y Pakistán se reserva el derecho de una respuesta apropiada y el derecho a la legítima defensa. Tras este aumento de tensión, la Unión Europea insta a ambas partes a la máxima moderación. Estamos siguiendo muy de cerca los desarrollos actuales entre la India y Pakistán. Nos mantenemos en contacto con ambos países y lo que consideramos esencial es que todos ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada de tensiones. La India y Pakistán se disputan la región de Cachemira desde su independencia en el año 1947 y se han enfrentado en 2 guerras a causa de este territorio en el Himalaya. Ahora queda por ver hasta qué punto el reciente ataque puede aumentar aún más las tensiones entre estos dos rivales nucleares. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Sanas Gueromí, Hispan TV Noticias. Ahora vamos a compartir información relacionada con el mundo de la cultura. Este viernes 1 de marzo, a partir de las 21 horas, se presenta la obra de teatro Uno Lugar, del grupo Brújula en la Escuela Municipal de Arte La Llave de Onelli y Sobral. Uno Lugar es una propuesta para mayores de 16 años con una entrada sugerida de 180 pesos. Tenemos teatro, como hemos tenido durante todo el mes de enero y febrero. En este caso, Uno Lugar se llama, es una obra de Aravinda Juárez, donde actúan Manuel Gallardo y Julián Bernardi. Es una obra un poco de danza-teatro, es algo un poco diferente a lo que se ha visto, y también tiene la particularidad que no se usa el escenario en esta obra, ¿no? Sino es todo al ras del piso y ahí todos estamos como muy cerca, los espectadores están muy cerca de lo que sucede en la obra. Va a ser el viernes a las 9 de la noche y acá sí va a haber un bono contribución de 180 pesos. ¿Qué quiere decir esto del bono contribución? Que es lo que nosotros sugerimos que pueden pagar la entrada, pero si alguien no puede, también va a poder acceder al espectáculo. Más o menos, ¿qué es lo que propone la obra? En realidad hay que verla porque cada uno puede sacar algo de eso, pero trata un poco del reencontrarse, del ser, de ver cómo es uno con los demás, pero todo desde con mucha música, desde la danza, del movimiento del cuerpo. Es una experiencia que no es como el teatro convencional y común, es una experiencia muy interesante, por eso tienen que venir a verla. Quizás yo la veo desde un lugar y alguien que está al lado mío siente otra cosa, entonces tiene que ver un poco con eso ahora. Bueno, no sé si tendencia es la palabra, pero de alguna manera es como una nueva corriente, ¿no? Dentro del teatro, el interactuar con el público sin escenario. Exactamente.
se está buscando eso, mucha cercanía y que el espectador ya no sea tan espectador, sino sea parte de lo que sucede. Y está buenísimo, sobre todo en salas como la nuestra, como La Llave, donde vos te sentás y estás rodeados por artistas o estás rodeado por todo el público que viene y al lado tuyo están actuando y al lado tuyo hay una luz y hay algún técnico trabajando. No tiene que ver con eso, con ya no separar tanto al espectador de la obra, sino que tratar de que todo sea una sola cosa en conjunto. Una linda propuesta entonces para este viernes en La Llave. Exactamente, viernes a las 9 de la noche, las entradas, una hora antes va a estar abierta la boletería para venir a comprar. Bueno, ya les voy adelantando, el mes de marzo también se viene súper cargado en la escuela, con muchos espectáculos, con muchas actividades, pero eso lo dejamos para más adelante. También este martes 1 de marzo, aquí en Bariloche, la Subsecretaría de Cultura Municipal iniciará la inscripción para músicos que estén interesados en formar parte de un ensamble de guitarras. El objetivo de este ensamble es componer y ejecutar estilos musicales variados. Está el rock, el jazz, el folclore, también tango y flamenco. Puede inscribirse en un correo electrónico que es informacioncultural.mscb@bariloche.gov.ar, o también, si usted así lo desea, inscribirse telefónicamente, lo puede hacer al 02944 35 22 72. Guitarras en Bariloche es un proyecto que comenzó a sonar el año pasado. Es un proyecto que apunta a los guitarristas locales de distintos géneros, de folclore, de tango, de jazz, de rock. La idea es armar un producto artístico que tenga también en el medio un poco de formación, capacitación de los mismos, de los músicos, y poder establecer parámetros musicales que después van a servir para que cada uno de los guitarristas pueda enriquecer su arte. El proyecto Guitarras en Bariloche lo que busca es un poquito enaltecer al artista local, sobre todo al guitarrista, y poder fortalecer un poco esa parte, ¿no? Ese espacio está coordinado por Juanjo Miraglia como técnico musical, es el músico encargado de la parte de formación, capacitación, y por mí la parte más de gestión y de coordinación del espacio. Bueno, la intención es hacer justamente eso, ¿no? Un ensamble. ¿Serían todas guitarras en este caso? Claro, serían todos guitarristas, que cada uno de los guitarristas pueda desarrollar el género que les gusta y después ese género ensamblarlo con otros géneros, ¿no? Digo, un guitarrista de folclore lo puede tranquilamente ensamblar con tango, con jazz, con rock, y que salga un producto artístico de este ensamble, ¿no? O sea, el objetivo es ese. Bueno, para esto están realizando una convocatoria. Estamos realizando una convocatoria a partir del 1 de marzo hasta el 15. Vamos a inscribir, hay un mail oficial, informacioncultural.mscb@bariloche.gov.ar. La idea de la convocatoria es que tampoco nos desborde, hay cupos limitados obviamente, nos desborden en músicos, en guitarristas, sino como el que esté realmente interesado pueda participar y pueda inscribirse, pueda seguir los pasos venideros. Bueno, ¿cómo surgió esta propuesta? ¿O por qué nace, no, justamente? Bueno, nace un poquito porque 2 o 3 guitarristas el año pasado han venido buscando un poquito de formación mediante la Escuela de Arte Popular, que se lanzó el año pasado en Bariloche y en Río Negro, y la Escuela de Arte Popular tiene como objetivo trabajar la parte folclórica, ¿no? Y quizás los guitarristas están buscando otra cosa, otra formación en distintos géneros, así que viene, si bien nace mediante esa propuesta, viene como a complementar lo que ya viene haciendo cada uno de los músicos, ¿no? En este aspecto, en el aspecto musical más que nada, y de impronta del género. Bien, por último, recordanos entonces la convocatoria, hasta qué fecha y tiempo, y cómo puede hacer el guitarrista o músico que quiera sumarse. Bueno, las inscripciones comienzan a partir del 1 de marzo hasta el 15, y a partir de ahí se pueden comunicar al mail que te pasé, que es informacioncultural.mscb@bariloche.gov.ar, y a un teléfono de referencia que es el 2944 35 22 72.
para cualquier información. Ahí pasaba toda la información de parte de Javier Silva, el coordinador de Proyecto Ensamble. La provincia adhirió recientemente a la nueva firma digital remota que posee la misma validez jurídica que la firma hológrafa y permite el acceso desde cualquier dispositivo electrónico. Las principales características son que los documentos electrónicos que sean firmados digitalmente tienen la misma validez judicial que aquellos firmados de puño y letra y que cuenta con respaldo que permite confiar en la seguridad de la firma y el sistema. Tenemos el orgullo, se puede decir, de anunciar que vamos a ser la primera provincia fuera de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la primera de la Patagonia que adherimos a este sistema de firma digital remota. El Poder Ejecutivo y más precisamente el Ministerio de Gobierno va a ser la autoridad certificante. ¿Qué significa esto? La posibilidad que no solo los funcionarios públicos y los organismos públicos, sino todos los ciudadanos puedan tener una firma digital y, como decíamos, cualquier ciudadano entonces a partir de allí puede firmar digitalmente un documento que está autenticado y que tiene validez jurídica como si fuera un papel firmado, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, después lo pueden mandar por correo, se puede hacer la presentación a través de distintos medios y bueno, contribuye a la despapelización, contribuye a la celeridad de distintos tipos de trámites ante organismos oficiales, ante distintas entidades o para transacciones entre particulares. Es como el documento de una persona, ¿no es cierto? Usted si necesita un DNI, va a un registro civil y aporta sus datos en forma personal y le otorgan el documento. Para la firma digital va a ser exactamente lo mismo. Cada persona debe hacerlo personalmente, debe inclusive brindar sus datos biométricos a partir, digamos, de sus huellas digitales y a partir de ahí se le otorga la capacidad y la posibilidad de firmar digitalmente las documentaciones que tenga, que va a evitar que tengan que ir trasladándose inclusive a las distintas oficinas para llevar esta documentación. Por ejemplo, facturaciones, por ejemplo, mandamientos o cuestiones que tengan que los vinculen con el Poder Judicial, como decía, o con algún otro tipo de transacción. Pero también cualquier individuo, sin moverse de su casa, nada más que con su computadora o con su teléfono, porque también pueden enviar estos documentos, lo firma digitalmente y se lo envía por correo. O sea, no tiene que tampoco trasladarse, ¿no es cierto? Fíjense lo que esto significa en costos, en tiempo. ¿Y por qué decimos que es la importancia de la firma digital? Porque esto va a estar en un PDF, que es un documento, que llegado el caso, que haya un litigio y alguien tiene que comprobar que efectivamente el otro se comprometió a determinada cuestión, lo presenta en sede judicial y esto vale como si fuera una hoja firmada por la persona. Momento de irnos a las farmacias de turno para este miércoles 27 de febrero. Farmacia Onelli en Onelli 631, Pharmacenter en Avenida San Martín 162 y Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turnos para este miércoles 27 de febrero. Onelli en Onelli 631, Pharmacenter en Avenida San Martín 162 y Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Esta última está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el Muley Zungu de este miércoles 27 de febrero. Los dejo a todos en la programación. Nos reencontramos mañana con una nueva edición aquí por el canal 2 de aire, canal 10 de ABC Videocable. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.